ese libro, ¿por qué no soy feliz? ¿Qué mensaje o cuál es la estructura, qué herramienta nos trae para ayudarnos a dejar a un lado ese no y preguntarnos por qué soy feliz? Exactamente por eso. El libro presenta un método simple, tiene 4 pasos, pero también presenta conceptos, una teoría, un principio. Y primero tenemos que identificar el por qué no soy feliz. Y feliz es una palabra muy ambigua. Quizás le podemos decir desanimados, vacíos, deprimidos. Mucha gente está en depresión. Podemos relacionarlo también a enfermedades psicosomáticas, ¿no? Enfermedades mentales, físicas que vienen de problemas mentales y muchas veces no nos encuentra nada el médico y todo es diferentes emociones negativas que estamos arrastrando y no las hemos identificado. Si no logramos identificarlas, no podemos hacer nada por ellas y seguimos utilizándolas como mecanismos de defensa porque no tenemos las herramientas de cómo afrontar una situación que nos acoge en ese momento. Amén. Wanda tiene la portada del libro hermosísima, hermosísima, porque no soy feliz. Un desvío del camino. Doctora Wanda L. Burnett Gascot, ¿verdad? Que es una hermosura la portada del libro. Y bueno, vamos a hablar de el texto, la parte fuerte que encierra el libro. Lo estuve leyendo por encima, me parece súper interesante tocar este tema que involucra nuestra vida, nuestra cotidianidad. Y aquí tenemos unas herramientas, unos pasos que nos ayudarían a aclarar un poco nuestro panorama. Wanda, tú hablas de identificar, educar, decidir y actuar. ¿Cómo podríamos nosotros identificar situaciones? A veces, muchas veces, vamos por la vida y nos sentimos vacíos, como habíamos hablado, desanimados, no satisfechos, no completamente felices con cierto aspecto en la vida. Quizás en algunos aspectos estamos bien, estamos satisfechos, estamos felices, pero siempre quizás en otra área tenemos que esa espinita, ¿no? Y entonces lo importante es identificar que algo está pasando. Si le seguimos poniendo curitas o band-aid y no lo afrontamos, se hace como una bola de nieve. Y entonces somos una sola dimensión y nos va a afectar en las otras facetas de nuestra vida. Si nosotros nos detenemos y empezamos a pensar e identificar cuáles son las emociones o sentimientos relacionados en esta área en particular, vamos a poder tomar acción. El libro hace referencia al relato de los discípulos de Emaús. En un momento dado, Jesús le pregunta a los discípulos que le contaran y hasta que los discípulos, ellos estaban desanimados por el camino. Ellos iban caminando, pero realmente ellos no habían expresado sus sentimientos de sus emociones hasta que tienen la oportunidad de que Jesús como que los interroga y les empieza a preguntar y entonces ellos dicen, nosotros creíamos, nosotros pensábamos que Él sería el que debía libertar a Israel. ¿Qué pasa? Jesús, con sus preguntas poderosas, lo hace reflexionar de sus emociones negativas, que era el desánimo en ese momento. Si nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos qué era lo que creíamos, qué era lo que esperábamos o qué era lo que queríamos y no sucedió, que entonces yo tengo quizás un enojo, quizás tengo una tristeza, quizás tengo un desánimo, porque no sé cómo manejar esa situación porque yo tenía otras expectativas de lo que iba a pasar. Entonces, cuando comenzamos a identificar esa emoción, ya entonces podemos empezar a educarnos, que sería el otro paso, que vamos ya mismito. Entonces, es importantísimo identificar una situación. Él iba a hacer. Yo me siento deprimida
porque estoy perdiendo mi hogar. Yo me siento vacía porque no encuentro la pareja ideal para mí. Yo me siento decepcionada por algo que me hizo mi hermana, mi mamá. Entonces ese sentimiento nosotros nos tenemos que detener porque muchas veces seguimos de carreritas. Y entonces, ¿qué pasa? Eso se sigue creando un monstruo y nos va a afectar eventualmente en nuestra parte física, en nuestra parte emocional, en nuestra parte social. Muchas personas se aíslan, muchas personas se enferman físicamente, muchas personas se deprimen que tienen que llegar al punto de tomar medicamentos. Cuando si nosotros identificamos esa emoción o sentimiento negativo en cualquiera de las facetas, porque la salud holísticamente tiene 8 facetas en una sola dimensión que es nuestra salud. Puede ser espiritual, puede ser mental, emocional, financiera, intelectual, individual. Y entonces en todas esas facetas nosotros podemos identificar alguna área que queremos mejorar, que no estamos completamente satisfechos con ella. Qué bonito cuando tenemos la decisión de poder estudiar las diferentes situaciones que se nos presentan y valorar cuál es la que tenemos mayor identificación, cuál nos conviene, y poder seguir adelante. Después, ese segundo paso, después de identificar. El segundo paso es educar. Cuando ya hemos identificado lo que nos está quizás atormentando, afectando, tenemos que educarnos, ya sea por medio de la oración, la palabra de Dios, o quizás una educación más formal en cierto aspecto de nuestra área. Si lo que nos está afectando es quizás los negocios, pues quizás tenemos que aprender un poquito de los principios financieros, ya sea de los principios financieros bíblicos, porque la Biblia habla de dinero. Amén. O ya sea por una educación más formal en administración de empresas, si eso es la necesidad que tiene esta persona en ese momento. Si la tristeza que tenemos en relación a nuestra salud, pues vamos a educarnos de la condición que tenemos. Si estamos tristes porque tenemos cáncer, nos han diagnosticado cáncer, solamente por el cáncer nos podemos deprimir, porque esta palabra es atroz, pero vamos a educarnos cuáles son las estadísticas con relación a eso, cuáles son los tratamientos, cuáles son las posibilidades que tengo, cuál es el mejor médico que me puede tratar. Ese es el área de educar, buscar la información, y ya no me siento desanimado, ya tengo esperanza, porque ya conozco más allá, tengo opciones que puedo aplicar y ya no necesito ese mecanismo de defensa de estoy deprimido. No, ya tengo opciones que me dan esperanza de cómo yo puedo manejar más saludablemente esa situación que se me presentó. En tu experiencia entre... Entonces tendríamos que también verificar